Ya. Te lo entiendo, o sea, es como ayuda también para hacer la tabla de amortización y todo, Ujú. pero no entiendo cuándo se usa del valor futuro de una anualidad. Cuando requieran la plata en el futuro. O Si la sea, requiere ahora, es valor presente. Por ejemplo, si un préstamo. Cuando tú la requieres en el futuro, por ejemplo, si es un ahorro, entonces es valor futuro. ya. No te noto convencido. No, no, es que no sé, no entiendo muy bien todo el valor futuro como en general. Tú necesitas, mira, piensa en la provisión por desmantelamiento. ¿Tú necesitas deshacer el activo ahora o en el futuro? O sea, en el futuro, sí. Listo, eso de pago es valor futuro. Lo que pasa es que tú dices, tú sabes ahora que debes hacer el pago en el futuro. Entonces, como es una obligación presente, es un pasivo ahora que tengo para desarmar una maquinaria. Entonces, tú debes traerlo a valor presente para contabilizarlo ahora. Pero eso se va a ir actualizando para llevarlo a su valor futuro. ¿Entiendes? Van a ocurrir, yo contabilizo el pasivo hoy y eso es valor presente, pero el desembolso de caja ocurre en el futuro y eso es valor futuro. O sea, así como sé que dentro de, no sé, 20 años voy a tener que desembolsar, qué sé yo, 100.000 pesos, y Ujú. eso para contabilizarlo ahora se trae valor presente, pero ya, ya, sí, sí. O sea, mira, si no es ejemplo, debiera ser el de las pensiones. En el fondo, digamos que tú sales al mercado laboral con 25 y te vas a jubilar a los 65 y no sé, y vas a vivir hasta los 90. Entonces, fíjate que tú necesitas la plata cuando empiezas a trabajar. No, No, la necesitas en el futuro. ya. Entonces, todos los ahorros que uno hace para la pensión es un problema de valor futuro. Entonces tú dices, oye, yo voy a depositar, invento, 100.000 pesos aquí, y después otros 100.000, y otros 100.000, otros 100.000. Entonces esto va a empezar a crecer con intereses sobre intereses hasta obtener un valor futuro, que ojalá, no sé, sea 150 millones. Y entonces 150 millones en ese momento equivalen al valor presente de todos los pagos que me van a dar, porque yo los necesito en ese momento. Entonces hay un problema de valor presente. Y ahí es en el momento entonces que tú te empiezas a gastar los ahorros. Ya, o sea que eso del valor futuro es Ujú. como cuando se van como acumulando tanto los pagos como los intereses y los intereses sobre intereses, pero como ajustándose hasta como el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Tal cual, Ya, así es. ya, perfecto, gracias. No hay de qué. ¿Qué otras dudas? ¿No hay más dudas? ¿Están seguros y seguras, Profe, yo tengo una duda, Rafael? que, por ejemplo, si me piden calcular el valor presente de desmantelamiento, ¿Ya? eh, o sea, el interés o la tasa de descuento es Ujú. según el préstamo que Sí, yo haya... probablemente. O sea, digamos que un objetivo de aprendizaje no es que uno diga, oye, hay 10 tasas de interés, ¿cuál es la que debería ocuparse? Si hay una, esa es, ¿no? Ya, perfecto. Gracias. Entonces, normalmente, digamos, en un enunciado dice, oye, la tasa de actualización o de descuento para la empresa es tanto, o la empresa se financia con un préstamo que cobra tanto interés, entonces esa es como la única tasa que podría ocuparse, no hay otra. Ya, ya. ¿Qué otras dudas? ¿No hay más dudas? Ya, entonces avancé. ¿Qué decíamos? Decíamos nosotros en la clase pasada, mira, aunque haya infinitos flujos de caja, eso tiene un valor que es algo, ahora que es finito, y entonces ahí nosotros dedujimos la lógica de una perpetuidad. Y terminamos diciendo que el valor presente de finitos pagos es una anualidad. Entonces pongámosle número. Consideremos que una lotería promete un sueldo de por vida de 7 millones o un pago inmediato hoy de 125 millones. ¿Qué alternativa preferiría si la tasa de interés relevante es de 6% al año?
Entonces, fíjense que aquí hay algo que parece súper obvio. Si usted no les dijéramos nada más, ¿qué prefieren? ¿7 millones de por vida o 125 ahora? Los 7 de por vida. 7 de por vida, porque en el fondo uno dice, oye, después de 20 meses ya va a ser más que 125, e inclusive menos que eso. Entonces, parece súper obvio que 7 supera la cantidad, pero fíjense que si uno dice, oye, la tasa de interés de 6% al año, ya puedo hacer otras cosas, ¿se entiende? Ya conozco el costo de oportunidad en el fondo. Y uno podría decir perfectamente, oye, mira, si yo traigo a valor presente estos 7 millones, con la perpetuidad que veíamos en la clase anterior, digo 7 millones dividido la tasa de descuento me va a dar 116. Entonces, ¿qué prefiero? ¿7 millones a perpetuidad o ahora 125? Los 125. 125, porque fíjense que 7 millones a perpetuidad ni siquiera es valor futuro, es la suma de cosas que van a estar en el futuro, pero en distintos momentos del tiempo. Entonces, un objetivo de aprendizaje fundamental es entender que como están en distintos momentos del tiempo, esa temporalidad influye en la decisión que uno podría tomar. ¿Se entiende? Entonces, igual que uno diría, oye, si tú vas a comprar un auto que te va a generar flujos de caja que son 10 y te cuesta 12, no tiene ningún sentido. Y es la misma lógica, por ejemplo, del deterioro. Cuando tú calculas el valor en uso, dice, oye, si yo lo sigo usando voy a obtener 10 y lo puedo vender por 12, debería venderlo. Es mal negocio seguir utilizándolo. Entonces, por eso que para las finanzas siempre hay una lógica que es el valor presente neto. Tú solo deberías emprender proyectos que tengan valor presente neto positivo por esa razón. El valor presente de los flujos de caja evaluados en el mismo punto del tiempo debería superar la inversión inicial que hago en cada uno de los activos que compra la empresa. Lourdes. Profesor, ¿qué significa que el interés sea de 6% al año? ¿Que el valor va a subir en 6%? ¿Claro? El valor, los 7 millones cada año. No. Que si tú ¿Cómo? tuvieras ahora algo, podría hacerlo rentar 6% por año. Ah, ya, perfecto. Porque, miren, uno lo puede ver al revés. Uno Ah, podría decir, perfecto. oye, Es compuesto, ¿no? no sabemos, todavía no nos compliquemos con eso. Por eso que fíjense que al sueldo no dije, oye, anual, es mensual, todavía no vamos a entrar en la frecuencia de la tasa, pensemos lo más simple todavía. Ya. ¿Mm? Entonces, digamos, mira, si tú tuvieras 125 ahora y yo puedo obtener 6% de rentabilidad sobre eso, obtendría 125 por 0.06. ¿Y eso cuánto te va a dar? ¿Alguien sabe cuánto da eso? 7,5 millones. 7 millones y medio, gracias. Entonces, ¿ustedes prefieren generar todos los años 7 millones y medio o 7 millones? 7,5. 7 y medio, listo. Eso, fíjense, complementa un concepto que es subyacente a las matemáticas financieras. La racionalidad económica, la gente prefiere más a menos, no porque le guste la plata, sino que le gusta lo que puede hacer con la plata, que es consumir. Eso es lo que produce la satisfacción intertemporal del consumo. Entonces, tú dices, oye, prefiero 7 y medio a 7, no, a menos que a alguien le disguste la plata, pero que no tendría racionalidad económica. Entonces tú vas a decir, perfecto, yo prefiero 7 y medio a 7, y eso va a ser una diferencia significativa. Entonces, si yo lo veo como lo que voy a recibir, recibo más. Si yo lo veo lo que vale hoy la promesa, entonces vale menos. O sea, todavía vale más, perdón. Los 125 es más que 116. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que tienden a hacer las loterías es que dicen, oye, ya, el pago es de 1.000 millones del loto, pero en realidad yo te voy a pagar 200 millones por 5 años. Entonces, acá te dice, mira, ¿qué pasa si el pago es de 25 millones al año? Tenemos opciones, podríamos decir, oye, mira, el valor presente de esto va a ser 25 traído a valor presente un periodo, más 25 traído a valor presente 2 periodos, y así sucesivamente hasta decir 25 traído a valor presente durante 5 periodos. ¿Sí? Con 5 quizás es posible de hacer.
con 30 es una lata de hacer, y justamente las matemáticas financieras tratan de simplificar ese tipo de cálculos. Entonces uno podría decir, oye, mira, si todos los pagos ocurren una vez al año y son todos iguales de 25 millones, entonces estamos en presencia de ¿qué cosa? ¿Tasa de interés simple o no? No, no sé lo que es eso todavía. Si todos los pagos son iguales, se repiten con la misma frecuencia y por una cantidad finita de tiempo, ¿qué es eso? Una anualidad. Una anualidad, perfecto. Eso es lo que tenemos. Entonces nosotros podríamos decir, oye, traigo cada uno a valor presente y me da 105. Entonces, ahora yo prefiero 7 millones a perpetuidad que valen 116 o 5 pagos de 25 que valen 105. Los 116. Los 116, pues los 7 millones a perpetuidad. ¿Se entiende? Ahí cambia la decisión. ¿Por qué? Porque como ahora los pagos están más lejos, valen menos. O antes eran 125, pero ahora esos 125 repartidos valen casi 20 millones menos. Ese es el valor del dinero en el tiempo. ¿Se entiende? Entonces aquí tú puedes decir, bueno, simplifiquemos esta noción en vez de tener que extender esto para números más grandes y decir, perfecto, pues ahí vamos a tener el valor presente de una anualidad. Y entonces ahí nosotros demostramos en la clase anterior que la diferencia entre dos perpetuidades va a ser justamente esta. Si a alguien le es más cómodo y ya hizo el curso con anterioridad, utilizarlo con el n abajo, o yo lo ocupo la primera fórmula con el menos n arriba, es exactamente lo mismo. Como le sea más fácil de ver, bienvenido sea. ¿Sí? Entonces ahí nosotros podríamos haber dicho perfectamente que esto que planteamos acá es justamente esto, 25 millones, que es el flujo de caja, como una anualidad del 6% durante 5 periodos, y eso daría justamente ese valor de ahí. ¿Sí? Entonces fíjense que, por ejemplo, algo que nosotros veíamos en las clases anteriores y que está en el ejercicio 3, por ejemplo, que yo le agregué activo intangible, tú podrías decir, oye, mira, hay una concesión con el Estado. La concesión por el Estado tiene un flujo de caja garantizado que nosotros dijimos una cuenta por cobrar del Estado. Ya, pues aquí tienen la misma idea. Oye, el Estado promete pagar 25 millones por 5 años mínimo. Ah, ya, entonces esa cuenta por cobrar vale esto. Ahí está la aplicación de matemáticas financieras. Ese es el valor inicial de la cuenta por cobrar. Oye, pero es que a mí no me costó construir la concesión 105, me costó 300. Bueno, la diferencia con los 300 millones y los 100, entre los 300 millones y los 105, ¿qué va a ser? Por un punto premio. ¿Qué sería la diferencia entre el valor total de construcción de una concesión y la cuenta por cobrar? ¿La utilidad del ejercicio? No, ¿Pérdida? no. Un intangible. Un activo intangible, un punto premio. Esa es la parte riesgosa de los flujos. Fíjense que como el Estado prometió pagar, no hay riesgo. La parte riesgosa es el activo intangible, la parte no riesgosa es la cuenta por cobrar. Y decíamos nosotros que la cuenta por cobrar va a bajar súper poco al principio, mucho al final, entonces era como así su amortización. En cambio, el activo intangible va a bajar linealmente con el tiempo. Entonces, en conjunto, el activo no baja de forma lineal. ¿Entiendes? La concesión daba lugar a esos dos activos siempre y cuando hubiera una parte garantizada por el Estado. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, mira, si uno tuviese, se volvió loco, si uno tuviese el ejemplo original del Banco Central, que en vez de pagar 120.000 a perpetuidad o un solo pago de 5 millones, pensemos que te va a dar 250.000 por 30 años. Entonces nosotros podríamos decir, conocemos el pago, 250, conocemos el número de periodos, que es 30 años, y conocemos la tasa, 3%. No vamos a entrar todavía si es efectiva o es simple. Entonces, el valor presente de esos 30 pagos de 250 es 4.900.000. Eso es lo que uno estaría dispuesto a pagar por comprar esa promesa del Banco Central.
si en realidad ese bono o ese préstamo, como quieran verlo, se está transando por 4.700.000, por ejemplo, es una buena opción de negocio, pues vale menos de lo que estoy dispuesto a pagar. Si se está transando por 5.200.000, entonces es mal negocio, porque yo estoy dispuesto a pagar menos que eso. ¿Se entiende? Entonces ahí uno diría, oye, mira, fíjense que si yo cambio esto, en vez de todos los pagos por 30 años, en un solo pago dentro de 30 años, y ese es el concepto de valor futuro, uno debería decir, bueno, si esto es en el momento, digamos, t igual a 0, en el tiempo 0, y lo llevo 30 periodos al futuro, que era lo que nosotros ya habíamos planteado en clases anteriores, lo multiplico por 1 más la tasa compuesto 30, y ahí estamos introduciendo la noción del interés compuesto. Entonces, el único pago que debería hacer en 30 años más es 11.893.000. Entonces, si uno prefiere que te haga 30 pagos de 250 o un solo pago de 11.893.000, en teoría, o al menos para efectos de este curso, es irrelevante, porque en valor presente todos valen 4.900.000, por ende, te da exactamente lo mismo. No gano ni pierdo nada. En el fondo intercambio un activo que vale 4.900.000 de quien haya comprado esta promesa por otro que vale 4.900.000. Entonces no gano ni pierdo, en el sentido contable. ¿Sí? Entonces, por eso que las empresas después, y lo vamos a ver mucho más en bonos, oye, pero es que algunas empresas realmente prefieren pagar 250 que hacer un solo pago, otras prefieren hacer un solo pago, bueno, es por la estructura de los negocios y de lo que vayan a hacer con esa plata, de la inversión que vayan a realizar, pero no es porque en valor presente vayan a pagar más o menos, en valor presente pagan exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, el valor futuro de una anualidad es justamente lo que valga en valor presente llevado a valor futuro. Entonces, no tiene más ciencia que agregarle esto. ¿Sí? Por ende, si nosotros conocemos que esto de acá es justamente este pedacito de aquí, entonces nosotros multiplicamos por eso y listo. Y entonces fíjense que aquí tenemos un factor común. Entonces, lo que hacemos es meter este pedacito aquí. Después tenemos este factor común con este. N menos N es 0. Cualquier cosa elevado a 0, ¿cuánto va a dar? 1. 1. Listo. Tenemos eso. Y el R estaba dividiendo afuera. ¿Se entiende? Entonces, esa es la noción que vamos a utilizar para valor futuro. Entonces, siempre que tengan la duda, ¿qué me están preguntando? ¿Valor presente o valor futuro? Piensen, ¿me lo están preguntando ahora? Valor presente. ¿Me lo están preguntando en el futuro? Valor futuro. Profe, Ujú. en ese caso de la fórmula para las pensiones, el flujo de caja sería cuánto se como invierte por año, ¿no? Por Claro, mes, no sé. como la cotización mensual que tiene la persona. Ya. Digamos el 10% del sueldo en un principio. ¿Sí? Entonces, ahora el problema de la tasa de interés. Cuando uno tiene o recibe intereses con una frecuencia que no es la misma a la de los pagos, o podría recibir con una que no es la misma frecuencia que los pagos, entonces tiene un problema de composición. Por ejemplo, tú necesitas pagar arriendos mensuales, pero tú tomas un depósito a plazo en un año. Entonces el depósito a plazo está en una frecuencia que es distinta a la que tú necesitas la plata mensualmente para vivir. ¿Se entiende? Entonces, eso podría haber una diferencia. Entonces, cuando uno está hablando de que podría haber siempre un costo de oportunidad, podría haber generado intereses sobre los intereses que gané el primer mes, entonces eso hace una diferencia. Por eso que si uno dice, oye, mira, si tú tienes un 1% mensual o un 12% anual, ¿qué preferirían ustedes? Si ustedes... ¿Es lo Mensual. mismo? No, Uno mensual. 1% mensual, ¿Por qué? porque es como 12,69. Ah, pero más allá del cálculo que podamos hacer, si ustedes recibieran un 1% mensual el primer mes, ¿qué podrían hacer el segundo mes?
Reinvertir los intereses ganados. reinvertirlo. Independiente de que los vayan a hacer o no, pero ustedes podrían, por eso que hay un costo de oportunidad. Entonces, cuando alguien te ofrece 12% anual, carece de sentido, o es más malo, porque en el fondo yo podría haber ganado el primer mes 1%, y el segundo mes el 1% del segundo mes más el 1% del 1%, y eso lo puedes tirar para el tercer, cuarto, quinto, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que los intereses se van a componer. Por ende, eso deja claro un punto del valor del dinero en el tiempo. ¿Eso va a crecer de qué forma? Exponencial. Exponencial. El valor del dinero en el tiempo no es lineal. ¿Crece exponencialmente el valor futuro o decrece exponencialmente el valor presente, pero no es lineal? Eso es lo que uno tiene que tener claro. Entonces, para ti no es lo mismo que te entreguen 500.000 en 2 años más a que te entreguen 4 años más. El valor que va a caer tampoco es el mismo, porque va a generar justamente este efecto de composición o de capitalización de los intereses. ¿Sí? Aquí estamos simplificando que lo único que uno pierde es intereses, como que tu alternativa siempre es ir al banco. Si tu alternativa es otra cosa más sofisticada, un problema para cursos superiores. Aquí pensémoslo en simple. Oye, yo podría haber puesto esto en una cuenta de ahorro, en un depósito a plazo, algo súper simple, nada sofisticado que cualquier persona podría tomar y hubiera recibido X. Entonces, si el negocio que me propones no me renta al menos X, entonces no tiene sentido. Y al menos introdujimos la noción en la clase anterior de que si el negocio es riesgoso me tendría que dar X más un premio por riesgo. ¿Sí? ¿Profe? Ajá, Fernando. Entonces, si fuese el caso contrario y tuviera que decidir entre un crédito de consumo, por ejemplo, de un 1% mensual o un crédito hipotecario de un 12 anual, sería preferible el anual. Tal cual, Ya. tal cual. De hecho, quizás yo creo que hay una pregunta así como bien parecida a eso en el control de lectura que hicieron hace una semana y media. Sí. Entonces, pensemos en esto. ¿Cuánto tiempo le costaría triplicar una inversión inicial de $40.000 a una tasa de interés de 9% al año? La forma más simple y más básica de pensar en esto, voy a cambiar el color, es decir lo siguiente. Oye, si yo tengo 40.000 y me da 9%, entonces esto me va a dar, esto un 9 por si acaso, esto me va a dar $3.600 al año. Si yo quiero triplicar esta cifra, ¿cuánto espero ganar? 120.000. No, eso es lo que quiero tener. ¿Cuánto quiero ganar? 80. 80, listo. Entonces uno podría decir, oye, mira, yo tengo que conseguir 80.000, consigo 3.600 al año, entonces me voy a demorar 22,22 años, creo. ¿Entiendes? Es la forma más simple, más lineal de verlo. Pero alguien que ya dice, oye, no, es que esto no es lineal. Depende, esto solo ocurriría si tú retiras los 3.600 al año porque vuelves a reinvertir 40.000 cada año. Pero si en realidad al final del año 1 tú también dejaste esos 3.600, entonces eso va a crecer 9%. Y entonces fíjense que eso justamente va a hacer que el término lo haga exponencial, que era lo que mostrábamos recién. Entonces fíjense que en transformar $40.000 en el triple de eso, 120.000, es decir, ganar 80, tú te vas a demorar 12,75 años, lo cual es prácticamente la mitad de lo que te hubieras demorado si en realidad tú obtienes 3.600 todo el rato por esos 22,22 años. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia en el tiempo, que tú dices, oye, invertir esto es por mucho menos tiempo en el efecto composición, y eso es algo súper significativo, por ejemplo, para plazos muy largos, para las pensiones. Colocar mucha plata o poca plata al principio, pero genera en el efecto compuesto una rentabilidad brutal. Piensen que la AFP, por ejemplo, en la discusión anterior de las pensiones, el año 2014, lo que propusieron era poner un bono por hijo de 100.000. Decían, mira, cuando nazca la guagua, ponemos 100.000 en una cuenta de pensiones, porque después va a trabajar y eventualmente lo que se sabe es que se va a pensionar. Entonces, 100.000 que hubieran estado ahí por 60 o por 65 años rentando se iban a convertir en una cantidad bien significativa. Creo que en ese momento la estimación era algo así como 6 millones. Entonces, fíjense,
podemos hacer el cálculo de hecho. Hoy en día quizás la estimación es más baja porque las tasas de interés han bajado significativamente, pero siendo bien conservadores, digamos, oye, si uno pudiera conseguir quizás en pesos chilenos una rentabilidad de 0,3% durante 60 años, entonces por 12 meses vamos a elevarlo a estos 720 periodos. Fíjense en cuánto se transforma. 100.000 por 1.003 elevado a 720. 8.600.000, perdón. ¿Lo puse bien? No, esto es... Ahí sí. 864, 314. Fíjense el efecto. Si yo aquí a los 100.000 le pongo una tasa que sea del doble, ¿obtendré el doble o no? ¿Qué creen? Eso es mensual. Obtengo Mucho más. mucho más. Fíjense en esto. Voy a poner 100.000.006 elevado 720. Entonces ahora el monto es 7.422.430. Quizás debería ponerlo en otro color para que sea más claro. 7.422.430. Ven que el monto cuando la tasa crece al doble, fíjense que aquí el cambio es 100%. Acá el cambio es, voy a hacerlo exacto, 864.314 y 864.314. El cambio es de 758,76%. ¿Se entiende? Entonces fíjense que mientras antes se empiece a hacer eso, el efecto composición es súper sensible y estamos hablando de tasas pequeñas. En realidad, si uno pudiera obtener rentabilidades más altas, fíjense que de pasar de 0,6 a 0,7% de rentabilidad es súper significativa en la pensión final. ¿Se entiende? Si además esto le pongo 65 años, que es lo que se está tratando de equiparar la edad de pensión entre hombres y mujeres, entonces hace más la diferencia todavía. ¿Se entiende? Por eso que en ese momento, más o menos, hace unos 6 años, el monto andaba en torno a 6 millones más o menos el estimado. Y era solo 100.000, algo que era súper poco doloroso para cualquier persona. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que ese es el efecto de composición, el efecto de que la tasa de interés podría crecer significativamente cuando lo estoy contemplando que se reinvierten esos intereses o esas ganancias sobre ganancias o no se reinvierten. Entonces, vamos a definir que la tasa simple es aquella que supone que no se vuelven a reinvertir. Normalmente, por definición, por convención, digamos, los bancos utilizan la tasa simple. Entonces dice, oye, si yo te cobro 5% mensual, entonces te cobro 60 al año. Eso es lo que dice el banco. ¿Se entiende? Entonces, como que uno tiene que tratar de leer, porque en realidad hoy dice, de forma efectiva, yo no pago 60 al año, yo pago 5% mensual, lo que en el compuesto al año es mucho más que 60. Sí es cierto, pero yo nunca dije que era compuesto. ¿Se entiende? Entonces, en general, Estados Unidos sobre todo, y los bancos ocupan la convención de la tasa simple. La contabilidad, por ejemplo, el resto de los mercados de deuda, Alemania, Francia, en general Europa, Chile sobre todo, ocupan la noción de la tasa efectiva. Y la tasa efectiva es como si se supusiera la reinversión de esas ganancias sobre ganancias. ¿Se entiende? Entonces, tasa efectiva, a veces llamada tasa compuesta también, es perfectamente el concepto correcto que uno debería utilizar. Y por eso que uno dice, oye, mira, yo voy a tener una tasa que es equivalente, y ese gráfico quizás es súper claro en el capítulo de lectura sobre todo. Uno dice, ¿qué dice? Ahí la había embarrado. Entonces, fíjense que uno podría decir que 1%
efectivo por mes sería 12% simple al año, porque supongo que no voy a reinvertir. Pero si yo pudiera reinvertir, ¿en cuánto convertiría eso? Convertiría el simple mensual en esto compuesto por 12. Fíjense que siempre se coloca el 1 adentro aquí, porque si yo pongo 1% elevado a 12 me va a tender a 0. ¿Se entiende? Entonces se coloca el 1 para que esto no tienda a 0 y luego le resto el 1. Y entonces diría, oye, esto va a dar 12,60 y no sé cuánto. 12,64%. Lo voy a hacer. 12,68. Y eso es efectivo por año. Entonces, fíjense en esto. ¿Ustedes prefieren 12,68 al año o 1% efectiva mensual? 1% efectiva mensual. ¿Por qué, Alessandra? Porque o sea, el caso que se esté asumiendo que se va a reinvertir, Ajá. o que tiene la posibilidad de reinvertirse, estaríamos Ajá. teniendo un porcentaje mayor. Si tú tienes 1% mensual, ¿cuánto vas a obtener al año? El 12,68. Entonces, lo mismo que 12,68 al año. Ah, claro. ¿Se entiende? Entonces, justamente eso es lo que queremos decir, que aquí lo que vamos a tener es que esta tasa de aquí, de 1% mensual, es equivalente a esta de acá, y es equivalente al 12% simple anual, que esto no va a ocurrir de forma simple, ya está bien, pero es una cosa que se ocupa, es un concepto, hay que adaptarse o morir en el intento. ¿Entiendes? Ese concepto se utiliza, el valor del dinero en el tiempo no pasa simple, no pasa de forma lineal, porque fíjense que lo que hicimos acá fue decir 1% por 12 meses. Listo, eso fue toda la ciencia. Bueno, así no ocurre el valor del dinero en el tiempo, es cierto, pero uno podría transformar esta tasa en su equivalente. Ese es el concepto que queremos acuñar. Tasa equivalente. Entonces tú dices, oye, si yo recibo un 10% al año, eso es equivalente al 0,8% mensual y eso es equivalente a si hubiera recibido 4,91% semestral y así sucesivamente. Entonces va cambiando la frecuencia fundamentalmente de lo que se tiene respecto a la rentabilidad que podría potencialmente conseguir. Agustín. Profe, cuando, por ejemplo, me dan un crédito con una tasa de interés del 5% Ajá. Anual o mensual, no sé, Ajá. En un banco chileno, por ejemplo, Ajá. ¿cómo sería la tasa al final? ¿Es efectiva o Es simple, es simple. De hecho, nosotros vamos a hacer un ejercicio con un concepto que se ocupa el CAE. Si alguien ha cotizado un préstamo, un refrigerador o un auto, cualquier otra cosa, van a encontrar el concepto del CAE, que físicamente tiene un sticker gigante, que por ley tiene que ser proporcional a lo que estoy vendiendo. Si yo estoy vendiendo un refrigerador, es mucho más grande que si estoy vendiendo, no sé, un microondas. Pero debe decir el costo anual equivalente o la carga anual equivalente. Ese es el concepto del CAE, que realmente no es la composición de la tasa equivalente. Lo que trata de hacer el concepto del CAE es decir, mira, si tú vas a un banco y le pides, te va a cobrar intereses. Si tú vas a Ripley o a Falabella o a ITE o a cualquier otro retailer, decir, no, yo no cobro intereses, pero nosotros tenemos gastos de mantención, gastos de administración crediticia, gastos notariales, etcétera, etcétera, y entonces no tenemos intereses, pero tenemos todos estos otros gastos. La ley dijo, oye, como el CERNAC financiero apareció ahí, dijo, mira, como los bancos son regulados y los prestamistas, retailers sobre todo, pero no bancarios, no están regulados, en una competencia desleal, porque tu alternativa a ir al banco es pedirle un avance a Falabella, por ejemplo. Entonces eso hizo que tuvieran que crear este concepto del CAE. Entonces dijeron, oye, agarra todos estos gastos asociados al financiamiento, porque todos son costos financieros, llámelos intereses o no,
mételo adentro de una bolsa y calcula una tasa. Y una tasa que sea simple anual. O sea, si tú vas a cobrar cuotas trimestrales, multiplícala por 4. Si tú vas a cobrar cuotas semestrales, multiplícala por 2. Pero déjalo en términos anuales y todos lo anualizan de la misma forma para que la gente pueda comparar. Entonces después la gente no tiene que decir, oye, es que con este me salía la cuota más chica porque me da más cuota, pero este me dice que no pague las 2 primeras cuotas, pero este me cobra semestralmente, este me cobra mensual, que eran estrategias de marketing en el fondo para que tú no pudieras comparar exactamente. Ahora, el que tenga el CAE más bajo, ese es el que tengo que tomar el préstamo o hacer la compra del electrodoméstico en el fondo. ¿Se entiende? Entonces, eso está planteado en términos simple anual. Esa es la convención. ¿Sí? Entonces, pongamos este ejemplo. El Banco Central te ofrece pagar 60.000 o su equivalente, que es 120 al año, por un instrumento que vale 4 millones. Entonces uno dice, oye, mira, yo me gano 3 millones, perdón, me gano 120.000 al año sobre 4 millones, lo cual implica que tú estás obteniendo un 3% de rentabilidad. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad que le exigiría a otro instrumento, pero que pagará solamente una vez por año? Entonces, uno diría, oye, ¿yo le exigiría 3% de ese instrumento o le exigiría algo distinto al 3%? Distinto al 3. ¿Por qué? Porque van a ser menos periodos. Que uno Eh, le van a pagar. ¿Y qué pierdo? Reinvertir menos intereses. Eso es. Los intereses sobre intereses del segundo semestre. Entonces lo que uno diría, oye, yo recibo 60 sobre una inversión de 4 millones, eso es el 1,5% que efectivamente lo recibí en cada semestre. Y luego entonces tú dices, oye, si yo pienso en el año, me gano este del año. Lo voy a poner más acá. Este es tu año. Este es el semestre 1, este es el semestre 2. Aquí me gano el 1,5. Acá me gano el 1,5. ¿Qué más me gano? El 1,5 del 1,5. Eso es. Entonces fíjense que yo no gano el 3. Yo gano este más este más este. Y entonces voy a ganar el 3,0225. Uno dice, es marginal, sí, pues, pero eso compuesto por 10, por 20, por 30, acabamos de mostrar el ejemplo extremo de compuesto por 60 años desde que la persona nace, y eso puede hacer una diferencia muy, muy, muy significativa. ¿Se entiende? Entonces, la diferencia ahí es que tú no le deberías cobrar 3, pues tú le deberías cobrar lo que efectivamente estás sacrificando. Porque en el fondo, si tú reinvirtieras esos 60 al 1,5%, que es lo que decíamos recién, tú recibirías 900 extra. Entonces tú tendrías 120.900, lo cual implicaría que si tú invertiste 4 millones, estás recibiendo 3,0225%. ¿Se entiende? Entonces uno podría decir que el equivalente a un 1,5% semestral es 3,0225% efectiva por año. Entonces, 3 simple es equivalente a 3,0225 efectiva por año. ¿Se entiende? Si para alguien no es tan claro, me detienen. Entonces, fórmula general. Lo que uno va a decir es más o menos esto. Y que era algo que veíamos en el horario de consulta del jueves pasado, sobre todo. Si tú tienes una tasa de interés efectiva, por ejemplo, pongámosle anual, entonces tú dices, oye, si yo tuviera este monto y esto lo obtengo una vez al año, debiese tener algo exactamente igual que si este mismo monto yo recibo una rentabilidad X. Entonces, esa rentabilidad que va a ser la tasa de interés simple, qué mal esto, pero esta parte de acá, que acá debería estar dividido por n, entonces uno diría, oye, mira, si tú tenías 12 simple al año y eso lo dividía por 12 te daba 1% efectiva por mes, entonces tú tendrías que decir, oye, esta tasa efectiva mensual, por ejemplo, va a ser acá compuesta 12 veces.
Si tú eso lo viste en términos semestrales, va a ser compuesta por 2 veces. Si lo viste trimestral, 4 veces. Si lo viste cuatrimestral, 3 veces. Si lo viste bimestral, 6 veces. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, el monto final que uno conseguiría es exactamente el mismo. Y así es como se va a calcular la tasa equivalente. Entonces, si uno despejara aquí la tasa de interés efectiva, entonces uno va a decir, oye, mira, yo estoy pasando de una efectiva anual o semestral o mensual y voy a decir, podría llegar a la simple y esta noción de acá, este pedacito de aquí, sería justamente la tasa efectiva del subperiodo. ¿Cuánto dura el periodo? No sabemos. 3 meses, 6 meses, 2 meses, 2 semanas, un día, no sé. Entonces tú dices, oye, esta es la tasa diaria, ya bueno, pues compuesto 365 días al año. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? Listo. Entonces avanzamos. Profe, Ujú. entonces, ¿cuál es la fórmula de la tasa de interés efectiva? Que me perdí un poco con eso. Ahí está, pues. Ah, y la simple entonces sería... ¿Cuál sería la simple entonces? Que me enredé como con eso. De verdad que me enredé con eso. Simple, tasa simple sería, por ejemplo, tasa simple anual sería la tasa, voy a poner varios casos, pero voy a decir, sería 1, la tasa efectiva mensual por 12. O podría ser la tasa efectiva trimestral por 4. O podría ser la tasa efectiva semestral por 2. Pero es simple, pues. Tengo que, literalmente es fácil de calcular. Entonces llego y multiplico por el número de veces que existe ese subperiodo. Por eso que al revés, para achicarla, la divido por n. Ah, perfecto. Ahora sí entendí un poco mejor. Gracias. Perfecto. Entonces, fíjense, gráficamente el efecto de composición que ocurre es que si tú obtienes los intereses, por ejemplo, de forma semestral, la línea celeste, por ejemplo, tú vas a ir ganando ese pedacito y ese pedacito va creciendo cada vez más. Entonces, si tú recibes continuamente, por ejemplo, es más difícil recibir continuamente, pero en las criptomonedas sucede eso. En las empresas que tienen una cantidad muy, muy grande de entradas y salidas de caja que administran la tesorería muy rápido, en los derivados financieros ocurren eso. Quizás en las empresas hoteleras, que no en estos tiempos, pero que tienen entradas y salidas mucho y que gestionan la tesorería muy rápido, sobre todo en grandes empresas, quizás alcanzan a componer 1000 veces, 2000 veces, 5000 veces al año esto. ¿Se entiende? Porque además uno siempre dice, ah, pero qué tontera, si no, no voy a entrar y salir. No, las grandes empresas, a mí cuando yo trabajaba en el Santander nos tocaba atender institucionales, que era más, perdón, corporativo, que era más grande que institucionales. Entonces nosotros atendíamos a Codelco, a la Armada, laboratorios gigantescos, BAF en Alemania, etcétera, que ellos todos los días, si tenían algún excedente de caja, iban y lo colocaban en un overnight. Un overnight es un depósito que dura la noche. Entonces alguien decía, oye, son las 1:55, te enchufo 50 millones de dólares y lo retiro mañana a las 9 de la mañana. Y el banco le pagaba intereses. Uno dice, oye, quizás le daba un 0,01% diario. Sí, pero eso de 50 millones de dólares es mucha plata. ¿Se entiende? Entonces podía ser que justamente tú digas, oye, eso es todos los días, o lo coloqué 2 horas, o lo coloqué 5 minutos. Bueno, pero cuando manejo esas cantidades de excedentes de caja, de tesorería, entonces la gestión justamente de un tesorero es fundamental. Puede ser una parte no menor de las utilidades o ingresos financieros que obtiene de justamente los desfases entre los cobros y los pagos. Ahí está la magia de un tesorero. ¿Sí? Entonces, en el extremo podría llegar a ser la línea verde, que es justamente la tasa continua. Si uno quisiera calcular la tasa continua en el fondo, porque fíjense que aquí es como que el n fuera infinito, entonces si uno dice, oye, la tasa de interés simple dividido infinito, ¿cuánto te va a dar? Si Cero. divido algo en infinito, ¿cuánto te da? 0. 0. Y si elevo algo infinito, ¿cuánto te da? Infinito. Infinito. Pues entonces 0 elevado a infinito
¿Cero? ¿Es más fuerte el 0 o más fuerte el... No sabemos. Vamos a trascender de eso, teorema de L'Hopital, en cálculo se los deben haber enseñado, pero en el límite eso tiende a la expresión de E elevado a la tasa de interés. ¿Se entiende? Entonces tú vas a decir, oye, si se compone tantas veces, 2000, 5000, etcétera, esto ya pierde esa parte que es como recta, sino que se vuelve una línea suavizada, como continua, y entonces por eso se habla de la tasa de interés continua y llegaría así en el extremo. Probablemente jamás lo usemos en este curso, pero no quiere decir que no exista. Después en Finanzas 2 probablemente, si alguien sigue el Magíster de Finanzas, van a utilizar mucho más la noción de la tasa continua. ¿Sí? Entonces, lo otro que hay que ver es si, por ejemplo, los flujos de caja hemos supuesto que ocurren al final del mes, o al final del semestre o al final del año. No siempre es así. En especial en los contratos de arriendo. Cuando uno arrienda una casa, ¿qué es lo que primero que te piden? ¿Un pie? ¿Pero por qué un pie? Como para asegurarse que no te vaya a ir. Eso es, el mes de garantía. En algunos casos, 2 meses de garantía sobre todo. Quizás está más difícil pedirlo en estos tiempos, pero al menos un mes por los desastres, por todo lo que podría pasar. Pues al final, oye, no hiciste la limpieza, etcétera, me quedo con el retainer en el fondo. Eso sucede también en Airbnb, en lo que sea. Entonces, fíjense que el flujo de caja podría ser justamente al firmar el contrato, al inicio del periodo, no al final del periodo. Entonces tú arrendaste la casa un mes, pero pagaste el mes de arriendo al principio y pasa lo mismo con los locales comerciales, etcétera. Entonces, eventualmente lo que uno dice, oye, mira, vamos a tener flujos de caja vencidos que ocurren al final del periodo y vamos a tener flujos de caja anticipados o adelantados que ocurren al inicio del periodo. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que les paguen al final o que les paguen al principio? Al principio. Al principio. Entonces ustedes van a decir, oye, en valor presente, ¿vale más o vale menos? Más, pues, porque ustedes prefieren que les paguen al principio. O fíjense que si yo digo ya, hoy día cerramos el contrato y les pago al tiro 100.000, esos 100.000 ya valen 100.000. No es lo mismo que yo les pague 100.000 al final del mes y entonces ahí ustedes van a decir, oye, eso hoy día valía 98, 97, depende de la tasa. No, pues, vale los 100.000, ya está en valor presente. Por ende, los mismos pagos que hubieran ocurrido a final de mes se castigan un periodo menos. Entonces eso hace una diferencia que en valor presente valga más. Ahora, si ustedes piensan en ahorrar, si ustedes empiezan a ahorrar al final del mes, van a ganar por 5 años, digamos. Oye, van a ganar intereses durante 59 meses. Si ustedes empiezan a ahorrar desde ahora ya por los mismos 5 años, van a ganar intereses sobre 60 meses. Entonces, en valor futuro, ¿va a valer más o va a valer menos? Más. Más, listo. Entonces, eso va a hacer una diferencia significativa a la hora de que uno esté considerando que podría tener un valor que se genera al principio del mes o al final del mes, o está anticipado o está vencido. Entonces, vamos a tener esa noción. La parte de las fórmulas quizás es bien simple. Uno va a decir, oye, mira, yo ya conozco la fórmula de una perpetuidad y como esto pasa un periodo antes, lo llevo a valor futuro un periodo. Y listo. Yo ya conozco la fórmula de la anualidad y entonces como esto pasa un mes antes o un periodo antes, entonces lo llevo a valor futuro un periodo. Lo mismo con el valor futuro. Hoy ya conozco la fórmula del valor futuro y si esto pasa un mes antes, lo llevo a valor futuro un periodo. ¿Se entiende? No planteamos jamás la fórmula del valor futuro para una perpetuidad, porque fíjense que nadie ahorra para siempre. Eso no tiene ninguna aplicación práctica. Pero además tú dices, oye, si yo consigo infinitos flujos de caja que rentan infinito por infinitos periodos, ¿cuánto va a ser ese valor futuro? Si tengo infinitos flujos de caja que rentan infinito por infinitos periodos, infinito. ¿Se entiende? Entonces no tiene ninguna aplicación práctica, nadie va a contabilizar infinito.
¿Entiendes? Entonces, el único efecto que hay aquí es justamente reconocer este pedacito de acá, que es el llevarlo a valor futuro un periodo. En el caso de las tres fórmulas que hemos descrito, en el fondo la perpetuidad, la anualidad y o la anualidad en valor presente y el valor futuro de la anualidad. ¿Sí? Eso hace la diferencia. Entonces, para cerrar la idea de matemáticas financieras y después nos vamos a abocar solamente a los ejercicios. Cuando uno tiene un préstamo, lo que uno va a ver es que tiene, por ejemplo, que una parte de la cuota va a generar lo que gana el banco. ¿Qué es lo que gana el banco? ¿Para qué existe el banco? ¿Cuál es el negocio del banco? Cobrar Intereses. intereses. Ganar intereses, pues eso es. Entonces fíjense que una parte de la cuota se va a ir a los intereses, pero no todo se puede ir a los intereses. El resto se va a ir a amortizar o a devolver el capital de la deuda. Entonces lo que uno va a decir es, bueno, lo que no sé es cuánto de cada cuota se separa en intereses y cuánto en capital, y eso es lo que uno va a tratar de separar en lo que vamos a llamar una tabla de desarrollo, una tabla de amortización o un cuadro de pagos muchas veces. Entonces, pensemos en lo siguiente. Consideremos que queremos saber cuánto es la cuota de un préstamo que por 500.000 yenes en 40 cuotas iguales mensuales con un interés del 15% simple anual. Ya. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en cualquier ejercicio de matemáticas financieras? Convertir la tasa. Ese es paso 1. Nunca vayan a hacer ninguna cosa distinta a convertir la tasa. Siempre transversalmente en todos los ejercicios, convertir la tasa. Entonces, fíjense, ¿cómo paso de 15% simple anual a otra cosa? Entonces, lo primero que hay que tratar de identificar es, ¿cuál es la frecuencia de los pagos? Mensual. Mensual. Listo. Eso es lo que necesito. Entonces, ¿cómo paso de 15% simple anual a mensual? Multiplica por 2. Ya, ¿la tasa es más grande o más chica? Perdón, se divide por 12. Eso. Se divide por 12, pues listo. Si yo quiero pasar de una más pequeña a una más grande, multiplico, si no divido. Entonces, es simple, literal. 15% dividido 12. Listo. Entonces vamos a tener 1,25. Y después vamos a decir esto, mira. El banco te presta 500.000 ahora. Eso debiese ser igual a un pago que desconozco, pero que va a ocurrir durante 40 meses, que va a devengar estos intereses, y entonces tengo la fórmula de la anualidad. Entonces ahí yo podría despejar la cuota y eso te va a dar 15.961. Entonces fíjense que en total lo que uno va a terminar pagando es 15.961 por 40. Entonces va a terminar pagando 638.440. Fíjense que esos 638 van a corresponder a dos cosas. La deuda original, ¿cuánto era? 500.000. 500.000. Entonces la diferencia, que serían 138.440, ¿qué van a hacer? Intereses. Eso es. ¿Se entiende? Profesor, ¿de dónde sacó esos 138? La diferencia entre 638, perdón, este lo saqué como 40 cuotas por 15.961. Y dije, oye, si a mí me prestaron 500 y en total pago 638, la diferencia es 138.440. ¿Sí? Entonces, fíjense que tu problema es en qué momento del tiempo reconozco esos 138. ¿Qué creen? Al principio, Al principio, ¿por qué? porque eso sería como llevado a... No, no estoy seguro. ¿Por qué no debería ser al principio? Porque al principio no voy a pagar los intereses, los voy a ir pagando a medida de que va pasando el tiempo. Eso es, por eso se habla del valor del dinero en el tiempo. Entonces, principio contable del devengado.
Oye, no ha pasado ningún mes, yo no le debo nada al banco. Yo le voy a deber al banco los intereses realmente cuando haya pasado el tiempo, porque los intereses son justamente el valor del dinero en el tiempo. Entonces no puedo llegar y decir, oye, tengo intereses por pagar por 138. No es cierto, porque esos intereses se van a generar en el tiempo. Entonces uno podría decir, oye, la opción es dividir este monto por 40 meses y entonces reconocer algo. Pero eso sería un asco, porque uno estaría diciendo que el valor del dinero en el tiempo es lineal, y el valor del dinero en el tiempo no es lineal. Lourdes. Pero, profesor, al final cada como cuota de interés mensual va a ser distinta a cada una, porque todos van a tener No, como un valor presente distinto, ¿o no? pero es que yo ya contabilicé el valor presente, 500.000. Todas las cuotas van a ser iguales. Lo que pasa es que la división de la cuota entre cuánto va a ser de intereses y cuánto va a ser de amortización del capital va a ir cambiando. Pero la combinación es distinta, la suma es la misma siempre, 15.961. No, sí sé que van a ser siempre 15.961, pero esos 15.661 cada mes va a valer algo distinto. En el futuro, Claro, pues entonces como no que en el no, presente, po. pero yo hoy las voy a pagar en el futuro. O sea, las Sí, voy a ir po, pagando pero mes a mes. no, pero wait. ¿Por qué le debo plata al banco? Porque me prestó plata. Listo. Eso es. ¿Cuándo te prestó? ¿Ahora o en el futuro? Ahora. Listo. Debo contabilizar ese pasivo que tengo con el banco por el valor presente, no por el Ay, valor futuro. El problema es el flujo de cajas en el futuro, pero no el problema del pasivo. El pasivo lo tengo ahora. Entonces, si te imaginas la ecuación contable, tengo una entrada del activo, que es el efectivo que entra, y tengo un abono o un aumento del pasivo, que sería el préstamo por los 500.000. Después, el cómo pago, otro problema. Pero después, no antes. Al principio tengo 500.000. O sea, si al otro día me arrepiento y le tengo que pagar al banco, le pago 500.000 y chao pescado. ya, perfecto, gracias. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a definir es que dentro de una tabla de desarrollo hay ciertas cosas que nosotros vamos a colocar. Por ejemplo, el saldo insoluto inicial es lo que yo debería al principio de cada periodo. Los intereses van a ser el saldo insoluto inicial por la tasa de interés. Es decir, como el valor del dinero en el tiempo que se devengó en cada periodo, independiente que yo pague o no pague. Porque en el fondo, por decir, oye, y esto sucedía mucho con los créditos COVID durante el año pasado. Oye, generó intereses, pero yo no puedo pagar. Ya no importa, te lo voy sumando a la deuda y después reprogramamos para pagar en 6 meses más, en 12 meses más, etcétera. Entonces, fíjense que a veces las casas comerciales hacen eso. Dicen, oye, en 12 cuotas sin interés con 3 meses de gracia. Bueno, sin interés es falso, explícitamente no te están diciendo eso, pero si te lo hubieran vendido al contado, te lo hubieran vendido más barato. Segundo, si pasan 3 meses y no te cobran, eso no quiere decir que tú no vayas a pagar los intereses. Esos intereses van a estar incluidos en las 9 cuotas que faltan por pagar. Lo que pasa es que en ese momento no hiciste el pago, que es distinto al devengo de los intereses. ¿Entiendes? Un problema es devengado, el otro problema es de cobro o pago, flujo de caja. ¿Sí? Después entonces uno va a tener la cuota o el cupón para los bonos o el canon de arriendo para los contratos de leasing, etcétera. Como queramos llamarle al flujo de caja es lo que tú vas a desembolsar y entonces ese es el total. Por ende la amortización va a ser justamente la diferencia entre esa cuota y los intereses que se hayan devengado. Lo que sobresalda la deuda. ¿Se entiende? Y por ende uno va a decir, oye, si yo debía X al principio y devolví Y, al final del periodo que voy a tener, debo X menos Y. Entonces, eso va a ser el saldo insoluto final. Entonces va a ser una columna más que nosotros vamos a decir, oye, al final del mes ya solamente debía no 500, 490, por ejemplo, listo. Entonces, al principio del siguiente mes, es decir, el saldo insoluto inicial, va a ser justamente el saldo insoluto final del periodo anterior. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí haríamos la tabla de desarrollo del crédito. Parto con los 500.000. Entonces tengo este número de acá. Sobre esos 500.000 voy a generar intereses del 1,25%.
Entonces, el 1,25% de los 500 es 6.250. Tu cuota siempre es de 15.961. Entonces tú vas a decir, perfecto, como yo pagué más que los intereses, entonces ya le devolví algo al banco. Entonces tú vas a decir, los 15.000 menos los 6.250 te va a dar justamente lo que yo le amorticé al banco. Por ende, al final del periodo debo 500 menos los 9.711, 490.289. Entonces, ¿cuánto debo al principio del próximo periodo? Justamente eso. ¿Se entiende? Y fíjense lo que va a pasar aquí. Como ahora yo debo un poquito menos, voy a pagar un 1,25% de intereses sobre eso. Entonces va a generar que ahora como tú pagas sobre menos y la cuota es exactamente la misma, entonces fíjense que aquí los intereses bajaron, pero esto se mantuvo constante, ¿qué va a pasar con la amortización? Sube. Bajar más todavía. Sube. Aquí está. Entonces cada vez voy devolviendo más rápido el capital que me prestaron, por ende ahora el saldo insoluto final va a ser más bajo. Entonces, próximo periodo genero menos intereses todavía y más amortización. Entonces, fíjense que los intereses cuando las cuotas son constantes van bajando con el tiempo y la amortización va subiendo. ¿Se entiende? Y entonces eso hace una diferencia significativa. Entonces, por eso que cuando uno escucha los conceptos de los, por ejemplo, los créditos hipotecarios para las casas, que en el fondo tienen un plazo muy largo, perdón, que alguien hablaba en el chat. Entonces, cuando uno tiene un plazo muy largo, dice, oye, es que al principio de un hipotecario uno paga solo intereses. No es cierto, jamás se pagan solo intereses, pero quizá en un principio del hipotecario los intereses son 15.500. Entonces, de la cuota, muy poco de eso sirve para la deuda, sirve para saldar la deuda. ¿Se entiende? Entonces ahí podría haber una diferencia significativa si el plazo es, no sé, 30 años en cuotas mensuales, entonces son 360 cuotas. ¿Profe? Entonces la amortización es como lo que le estoy saldando de la deuda total, ¿o no? Claro. Ah, ya, perfecto. Exactamente eso es. Profe, se me olvidó un poco. ¿Por qué ocurría eso de que al principio se pagaban más intereses que al final? Porque al principio tú debes más plata. Después, como fuiste devolviendo parcialmente eso, entonces ya no debes tanta plata. ¿Entiendes? Como vas, al principio debes 500, después 490, 480, cada vez tengo que pagar menos intereses. Pero como tu cuota es igual, entonces la diferencia que es la amortización va aumentando. Ya, ok. ¿Sí? ¿Alguien más había levantado la mano, Sebastián? Sí, en el caso de que haya un periodo de gracia, primero se tiene que llevar la deuda a valor futuro y de ahí cómo sacar la cuota, ¿o no? ¿O cómo sería en ese caso? Porque durante ese periodo igual se podría va a generar hacer de esa interés. forma, se podría llevar a valor futuro por todos los periodos de gracia y después calcular la cuota. Se podría hacer la tabla de desarrollo también, entonces generaría intereses y la cuota sería cero porque no pago nada. Entonces, en el fondo va a haber una desamortización, como que se va a ir capitalizando esos intereses que no pago. Las dos opciones me parecen súper razonables. Pero, o sea, si es que ya, no sé, o sea, ¿no afectaría como cuánto se demora en pagar? No, pero aumentaría la cuota. Ya, O sea, mientras más periodos de gracia tenga, más alta va a ser la cuota. ya, sí. Ok. Perfecto. Ya, entonces miren, hagamos el primer ejercicio que es muy cortito, muy simple, amoroso, del set de matemáticas financieras y con eso terminamos. Fíjense en esto. Un supermercado ha puesto en oferta una consola de videojuegos para celebrar el Día del Niño. Dicho artículo podría venderse en 200.000 al contado, pero dado que es un precio casi prohibitivo para algunos padres, se ofrecen 6 cuotas mensuales comprando con la tarjeta del supermercado.
Para esto, el supermercado cargará una tasa de interés de 19,56% efectiva anual, ya que el costo de la consola es de 130.000. Realice todos los registros contables correspondientes a las dos modalidades de pago. Ya, hay una modalidad de pago que es súper fácil. ¿Cuál? Al contado. Al contado. Ya, si es al contado, ¿qué debería registrar? El artículo y una disminución del efectivo, po. Ya, perfecto. Listo, entonces voy a registrar el ingreso. Me entra efectivo por 200, tengo 200. Y la disminución del artículo, que entiendo lo que habías dicho, sería el costo de la venta o el costo de explotación contra el inventario. Ahí no tiene ninguna ciencia, no es nada de este curso, eso es del curso anterior. Tu otra modalidad de pago sería crédito, y ahí sí hay una diferencia significativa, porque en el fondo uno diría, oye, mira, si me paga en 6 cuotas y yo le cobro intereses, debo saber cuánto es de los intereses a través del tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer en este ejercicio? Transformar la tasa. Transformar la tasa. Ya, ¿cómo hacemos eso? Se divide eso en 2. No, 1 más la tasa elevado a el periodo, o sea, hay que pasar la mensual, entonces sería elevado a 1 partido en 12, creo. eso es. Porque fíjense que no es dividido 12 porque esta está efectiva anual, entonces estoy pasando de una efectiva a otra efectiva. En el caso anterior era de una simple anual, por eso llegamos y dividimos por 12. ¿Sí? Entonces vamos a decir, si yo hago eso, te va a dar 1,5. Listo. Como tú hubieras vendido ahora ya en 200.000, entonces vamos a decir, oye, yo voy a cobrar cuotas de algo. Entonces planteamos que 200.000 es igual a la cuota mensual que vamos a tener con esa tasa de interés, y como son 6 cuotas, tenemos el periodo en el fondo. Entonces te van a dar cuotas de 35.000. Entonces, como yo voy a pagar 6 cuotas de 35, eso va a dar 210.000, no 200. Los 10.000 extra, ¿qué son? Interés. Intereses, perfecto. Entonces, para saber cuánto reconocer en cada cuota de intereses, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo por 6. No, porque eso supondría hacer que la el valor tabla. del dinero del tiempo es lineal. ¿Qué tengo que hacer? Alguien lo dijo. Hay que hacer la tabla. Hay que hacer la tabla. Eso, Carlos. Entonces hay que hacer la tabla de desarrollo. Entonces, fíjense, como el cliente no me paga al contado, ¿qué le queda a la empresa como activo por la venta? ¿Cuánto por cobrar? Una cuenta por cobrar, pues listo. La cuenta por cobrar vale los 200. Listo. Entonces, nosotros hacemos la tabla de desarrollo, lo mismo que acabamos de hacer. Los 200 genera intereses del 1,5%, que van a ser 3.000. Tenemos todas las cuotas y la diferencia con esos 3.000 va a ser la amortización. Y así en los 6 periodos exactamente igual. Luego entonces decimos, listo, al principio es el mismo asiento de la venta, pero te queda una cuenta por cobrar en vez del efectivo. Y lo que va a complicar, y son los 6 asientos iguales, es cada vez que me pague. Cuando me paga 35, cargo el efectivo por 35. Pero fíjense que una parte de esto va a ser un ingreso financiero o un ingreso por intereses de 3.000, y la amortización va a reducir el valor de la cuenta por cobrar porque cada vez me debe menos plata. Entonces el asiento se vería así, el 1. Y todos los siguientes, con los números de la tabla de desarrollo, van a ser de la misma forma. ¿Se entiende? Entonces hay un ejercicio simple, una cuenta por cobrar, que va a tener solamente aplicaciones a de cuánto tengo que separar de los intereses. No sumar todos los intereses y irlo por 6, porque eso supondría que es lineal, y nótese en la tabla de desarrollo que no es lineal, no es el mismo monto en cualquier momento del tiempo. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Todos claros? Entonces el jueves solamente vamos a hacer ejercitación. A pesar de todos los cambios, igual nos quedó una clase solo para ejercitar por matemáticas financieras, que quizá hay que soltar mucho más las manos, pero también vamos a tener aplicaciones, activo intangible, APP, a propiedades de inversión, etcétera, para que vean cómo se podría integrar esto de cara a la prueba del SAO. ¿Sí? Que estén súper bien. Chau, chau.
Profe, una pregunta. Chao, profe. Lourdes. Profe. Para el control de hoy día, ¿los 60 minutos incluyen construir el desarrollo? No, pues el desarrollo lo tienen que subir después de los 60. Ah, ya tenemos un tiempo extra. Sí, tienen hasta 20 minutos después de que terminen el control. Igual que en la prueba del sábado, o sea, entiendo que sería de día 12 y ustedes tienen hasta las 12:20 para subir el desarrollo en la prueba. Ya, buenísimo. Gracias, profesor. Que esté ¿No hay bien. de qué? ¿El Igual desarrollo, tú, profe, es digital o puede ser a mano? no, bueno, las instrucciones están, para no pisármela, están las instrucciones del cómo tienen que hacerlo súper en detalle. Entonces no vaya a fallar en eso, no vayan a hacer que lo hicieron a mano, que no se, y después entonces no les vaya a valer. O sea, y aparte, sobre todo, creo que para depreciar y ese tipo de cosas, hacerlo en Excel les va a sumar. Les va a sumar. Yo sé que no están acostumbrados, pero va a ser mucho más corto el tiempo, más ordenado, no se van a perder en cálculo, etc. Rafael. Que tengo una pregunta de un ejercicio del set de ejercicios de propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Que me dicen que después de 8 años el desmantelamiento del activo va a ser 10.655.097 ¿Ya? y me dan como dos tasas y intenté todo el rato pasarlo a valor presente y nunca me dio. Como que, A ver, hagámoslo al revés. Muéstrame lo que tú hiciste, te dejo compartir pantalla. em, es que lo tengo en... Tengo que abrirlo. Bueno, te espero, no hay problema. Profe, una consulta rápida mientras lo abre. El buzón Ah, para subir el desarrollo está en nuestro curso, ¿no? sí, así como dicen las instrucciones. Ya. Sí, mejor más ordenado para que no se vayan a confundir los ayudantes. Este ejercicio que ¿Ya? yo creo que lo hice mal porque no sabía qué tasa usar, no sabía cómo transformarla bien. Y me dicen que aquí está el desmantelamiento del activo en 8 años. ¿Ya? Y eso tengo que reconocerlo también en el, Ya, en el, mira, en el punto inicial. déjalo ahí, no lo mováis. Ya, ya. Lo que uno tendría que decir es esto. Como yo voy a pagar 10.655.097, que ya está neto de IVA, así que está listo. En 8 años más, podría ser una versión que yo creo que hay gente que está más mecanizada, la cómoda. Transformo la tasa en efectiva anual y luego lo descuento 8 años. Yo haría algo más simple, diría, oye, si ya me dieron la tasa efectiva mensual, que era 0,6, entonces voy a decir, en 8 años más van a haber pasado 96 meses. Entonces, este va a ser el valor presente de la provisión por desmantelamiento. Ya, perfecto. ¿Entiendes? Que de hecho justamente esto fue lo que posteamos el otro día, es como los únicos cálculos de matemáticas financieras, así como súper básicos que uno tendría que hacer como para ese tipo de ejercicio en el fondo. Ya. Y esto también entra en el control de esta semana, ¿no? Ajá. Ya, perfecto. Ahí me quedó Pero claro. solo este nivel en el fondo. Esto o a hacer como una anualidad. Nada de tal desarrollo y cosas así como sofisticadas, nada de eso. La prueba sí entra esa parte como más dura de matemáticas financieras. Ya. Entonces, Y profe, tampoco eso como de, por ejemplo, el arrendamiento, después pasa al 6%, esas cosas así, como de los activos intangibles. No sé exactamente a qué te refieres, pero por ejemplo, dividir una concesión en una cuenta por cobrar y en un activo intangible, no para el control de ejercicio, con total seguridad para la prueba del sábado. Ya, ya, ya. Ya, gracias, profe. ¿No hay de qué? ¿Alguien más preguntaba algo? no, era en ese ejercicio. Entonces, pasarlo a la tasa efectiva anual, bueno, para hacer la otra fórmula, Ujú. no sirve, o sea, como es mejor hacer de esta forma, ¿no? Como...
en vez de José, es que en el complicarse. otro caso la convertiría en una efectiva anual que sería elevando 12 y después esa anual la elevaría a 8, entonces mejor hubiera hecho Sí. 12 por 8, 96 al tiro. O sea, pero si a alguien le es más ordenado así porque generó su metodología y le funciona bien, yo creo que es trabajar de más, pero si a alguien le funciona, no quiero entorpecer sus métodos ahora. Ya. Ya, muchas gracias. Listo, que estén bien. Chau, Chau, chau. Chao, chau. profe, gracias.